Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro vídeo de un vampiro. En este vídeo voy a explicar cómo crear un personaje para Vampiro Quinta Edición. Voy a poner un ejemplo de ficha de personaje, cómo crearla, cómo escribirla y voy a dejar la ficha en un enlace en la parte inferior del vídeo para que podáis descargarla, tengáis un personaje ya hecho y también pues veáis cómo editarla y utilizar estas fichas editables que nos ha dejado No Solo Roll. Entonces, a ver, en este juego, al igual que la mayoría, yo creo, el proceso de creación de personajes no es complicado una vez tienes claro qué es lo que quieres interpretar. Como en todos los juegos, o en casi todos, lo más difícil es tomar la decisión inicial de qué es lo que te apetece jugar. Y en este juego, en Vampiro Quinta Edición, y igual que en las ediciones anteriores de Vampiro, La Mascarada y el resto de juegos de Mundo de Tinieblas, no hay tiradas de dados aleatorias. Es todo un proceso de asignar puntos a una ficha, que puede parecer largo, puede parecer complejo, pero realmente una vez te acostumbras no lo es. Así que si mi gata que tengo aquí al lado me deja, os lo explicaré. Entonces, a ver, yo lo primero que pensé es un personaje. He hecho una ficha pregenerada de un personaje de cada clan, más o menos cosas que yo pienso que son interesantes de interpretar y que no son excesivamente típicas. Y el primero que voy a mostraros es, por orden alfabético, el personaje Bruja. Entonces, el personaje Bruja que yo he pensado, el que he diseñado, lo he decidido llamar Sabueso Bruja o Caballero Bruja. Este hombre iba a ser un político importante, un sindicalista de izquierdas, pero el día que se ganó el asiento como diputado se dio cuenta del precio. Estaba a su alrededor ahí cohecho, sobornos, se vio involucrado en una maraña de corrupción que salpicaba todo el partido y que ocultó. O que tú, como este personaje, ocultaste. ¿Cuál era la alternativa? ¿8 años de gobierno de la derecha? Hiciste lo que debías. Callarte, renunciarte a tus ideas y una parte de ti cambió. Murió. Alguien vio como un mes tras otro te encargabas de limpiar los trapos sucios del partido y te asesinó. Resucitaste como un no muerto sin familia, sin partido, como un vampiro. Eres uno de los pocos brujas que quedan en la camarilla. Aspiras a convertirte en el primogénito de un clan que apenas reconoce el título, pero eres consciente de que un cargo así te abriría muchas puertas. Mientras tanto, te tragas tu orgullo e indignación y haces lo mejor que has hecho siempre, limpiar la mierda de otros. Con frecuencia te envían a tapar infracciones de la mascarada, pero a veces has llegado a eliminar testigos y progenie no autorizada. Eres un sabueso, un agente del sheriff. Compras la sangre porque detestas cazar o correr el riesgo de perder el control. Vistes con un traje pasado de moda, pero al contrario que la mayoría de tu clan, tu aspecto no llama la atención. Una barba descuidada y una corbata roja sobre el cuello abierto delatan una pizca de inconformismo. Tu voz trata de ser calmada, mostrando una frialdad impresionante entre los otros bruja, manteniendo a la bestia bajo control, pero no siempre lo consigues. A veces simplemente se te va de las manos. Este es mi diseño del personaje. Son 3 párrafos que escribí antes de ponerme a hacer la ficha. Y si os veis aquí, en este personaje ya muestro cuáles van a ser los puntos más destacados de personajes. Motivación. Es un bruja, pero no es el típico bruja anarquista, no es un puncarra o un motero, sino que es más bien un hombre de partido, un sindicalista que ha visto la corrupción, ha tapado la corrupción, trabaja para la camarilla, pese a ser un bruja, intenta cambiar el sistema desde dentro y está en esa lucha entre el bien y el mal, en esa escala de grises en la cual él se ensucia las manos y se encarga de que el resto no tengan que hacerlo. Al final se acabará quemando, probablemente. Estamos hablando de un personaje que es un cleaner, lo que vendría a ser el típico que se encarga de limpiar las cloacas, el fontanero, el señor lobo de Pulp Fiction. Entonces, esta es mi idea de personaje, es un sabueso, es un agente del sheriff, ¿no? Por así decirlo, un miembro de esa coterie de la ley y el orden, de la autoridad. Entonces yo con esta idea ya abrí la ficha de personaje, que es esta que tengo en pantalla, y el primer paso que te dicen a la hora de crear el personaje es, vamos aquí a la página 136, que te dan el proceso de creación resumido, te dicen, a ver, ¿cuál es el nombre del personaje? Evidentemente aquí no se lo he puesto porque no es un personaje que vaya a jugar, es un ejemplo.
¿Qué hacía? Ahí lo tenemos la idea. Es un antiguo sindicalista que se encargaba de limpiar los trapos sucios del partido discretamente. Por eso fue abrazado. ¿Dónde y cuándo fue abrazado? Fue abrazado, pues, probablemente por un bruja que vio en él, de la camarilla, esa utilidad para moverse en el terreno político sin perder el control. ¿Cuál es su nombre ahora? ¿Dónde se encuentra? Trabaja para la camarilla limpiando seguramente esos trapos sucios. Ahí tienes una serie de ideas y te dan para crear el personaje. Luego, en cuanto empezamos a repartir los puntos, nos dicen que escojamos los atributos, escojamos un atributo principal, al cual asignamos 4 puntos, 3 atributos de 1 punto, 4 atributos de 2 y 1 de un solo punto, que sería su atributo débil. Entonces yo aquí, si os fijáis, le he puesto 4 puntos a compostura, que es la especie de resistencia social del personaje. Es su atributo principal porque quería reflejar que este personaje está acostumbrado a mantener la calma ante cualquier situación. O sea, pese a ser un bruja, es un personaje que tiene una bestia atada con correa. Y eso se refleja también en su forma de cazar, que no es un personaje que utilice la violencia, sino que compra la sangre porque no le gusta cazar. Le he puesto 4 puntos en compostura por eso, porque quería que fuera un personaje con una enorme fuerza de voluntad, que fuera el bruja que nadie cree que es un bruja, ¿no? Sino que la gente puede llegar a pensar que es un Ventru o un personaje de otro clan, simplemente porque no sigue el estereotipo. Sin embargo, la bestia está ahí. La bestia sigue ahí rabiando, hirviendo su sangre, y tarde o temprano acabará saliendo, ¿no? Porque al final tiene el defecto de clan, de todo lo bruja, y esa rabia saldrá, pero no saldrá habitualmente. Es el motivo por el que le he puesto la compostura. Luego, el resto he puesto carisma, manipulación, 2 puntos. Es normal, no es un político brillante, no es un hombre carismático, no le hace falta. Él no se mueve en la primera línea de la política, aunque, si os fijáis, he puesto que su ambición es obtener el favor del príncipe y su deseo es a largo plazo alcanzar la primogenitura. ¿Qué más? Le he puesto inteligencia y resolución a 3 puntos, me parecían que encajaban con el concepto del personaje. Podría haber sido astucia también. Y el que le he puesto con un solo punto ha sido destreza. Le he puesto destreza porque pienso que un personaje así, con un bruja con fuerza, puede ser letal en combate. Y porque, bueno, pues es un atributo que en quinta edición no tiene la enorme importancia que tenía en las ediciones previas, y entonces no pasa nada si un personaje no es especialmente hábil con las armas o con las pistolas. Simplemente se le dará más seguramente las cosas que requieran una habilidad, es una psicomotricidad muy fina, ¿no? Luego se calcula la puntuación de salud sumando 3 a la resistencia, con lo cual si tiene resistencia 2 tiene 5 puntos de vida, que es esto que aquí hay a la izquierda, y su puntuación de fuerza de voluntad, que normalmente es 5 también, es la suma de compostura más resolución, que en este caso de este personaje es altísima. Es una puntuación de 7 puntazos de fuerza de voluntad. Es muy, muy alta. Permite eso, cada punto, repetir una tirada, y está muy bien. Entonces, aquí ya tenemos el primer proceso, ¿no? El de atributos. El segundo proceso es el de elegir las habilidades. Aquí nos dan 3 formas de repartir los puntos en el personaje. Una polifacético, un modo equilibrado y un modo especialista, que tiene menos habilidades pero con muchos puntos, y en eso es lo que se trata de decidir. Yo creo que para hacerte un primer personaje siempre recomiendo el equilibrado, ¿no? Tienes un número de habilidades razonable, pero tampoco tienes en todas muchos puntos, tienes pues un equilibrio, ¿no? Entonces este es el que he utilizado para estos personajes de ejemplo. El modo equilibrado me ha llevado a ponerle, sabiendo que este hombre se mueve, es un cleaner, ¿no? Y se mueve entre el mundo político, pero también entre se encarga de limpiar escenas del crimen y todo este tipo de cosas. Me ha llevado a ponerle con 3 puntos política, callejeo, que fijaos que las que tienen ya se pueden poner especialidades, y pelea, porque considero que también como sabueso va a haber combate, y con fuerza con 3 y pelea 3 ya es un tipo bastante duro, ¿no? No solo es ese pasado como mortal, sino que también es un neonato, lleva unos años como vampiro y sabe defenderse bastante bien.
con esas 3 habilidades de 3 puntos he querido reflejar esa vida, ¿no? Que lleva. Bueno, luego te dicen que tienes que repartir 2 puntos poner 2 puntos a 5 habilidades y se las he puesto a investigación. Creo que es importante para un cleaner y para un sabueso. En subterfugio, persuasión. Subterfugio y persuasión son 2 habilidades parecidas, pero cambian. Son 2 habilidades sociales que cambian la forma en la que el personaje enfoca la cuestión. Persuasión, normalmente intentas convencer a alguien de una forma honesta, persuadirlo de que tu punto de vista es el correcto. Y subterfugio suele ser una habilidad más relacionada con la mentira, con ocultar información o con directamente distraer o engañar a la persona que tienes delante. Ambas son útiles, yo creo, para este tipo de personaje. Y algunas habilidades y sigilo le he puesto, pelea con armas y sigilo, que para un personaje que se intenta introducir en escenas del crimen, ¿no? Donde otro ha cometido una barbaridad y tiene que limpiarlo discretamente, creo que es importante también ese sigilo. O para cazar un neonato o un vampiro abrazado de forma ilegal, es interesante tener pelea y pelea con armas. Y luego en habilidades con un punto le he puesto habilidades que no son especialmente determinantes, pero pueden indicar cierta historia, cierto pasado del personaje. Por ejemplo, he puesto academicismo, un punto en filosofía, quizás relacionado con su historia antes de ser abrazado, o posiblemente con la historia de su Sir, si es una antigua bruja de estos filósofos. Le he puesto un punto en conciencia, que es la habilidad para percibir el entorno, un punto en finanzas, un punto en atletismo. De estas habilidades de un punto tienes que repartir 7 en este modo equilibrado. Y con eso tendríamos ya el tercer paso de creación del personaje y prácticamente ya casi todo. El concepto, los atributos, las habilidades, tenemos ya casi todo hecho. Quedan repartir las disciplinas. Entonces aquí tú tienes que elegir 2 de las disciplinas del clan, ponerle a una disciplina 2 puntos y a otra disciplina 1 punto. Cada clan tiene 3 disciplinas, así que una se queda fuera. Yo aquí escogí ponerle un punto, a ver si soy capaz de enseñarlo. Escogí ponerle un punto a celeridad, un punto a potencia o un punto a presencia, por así decirlo, y tendría una disciplina de 2 puntos y otra disciplina de 1. Veréis que hay más disciplinas, es que ganas puntos extra con el estilo de caza. Y además, pues, mejora el personaje con los puntos de experiencia de neonato que te dan 15 puntos de experiencia al final del proceso de creación, ¿no? Entonces, por eso tiene 4 disciplinas distintas. Pero ahora, en este punto de proceso de creación, solo tendría, por ejemplo, celeridad y presencia, ¿no? Y entonces, dentro de celeridad, yo me iría aquí al menú y elegiría entre gracia felina y reflejos rápidos. Pues le he puesto reflejos rápidos, por ejemplo, ¿sabes? En nivel 2, entre presteza o tendría que ponerle entre presteza o gracia felina, el nivel 1 anterior que no he cogido. Y le he puesto presteza. Y así sucesivamente. Los de presencia, por ejemplo, de nivel 1 son muy buenos. Puedes ponerle atemorizar o fascinación. Los dos muy, muy útiles. Y este sería el proceso de las disciplinas. Ahora iríamos uno bastante, bastante importante y que además te permite coger disciplinas de fuera del clan, que es lo que he hecho. Tienes que elegir el tipo de depredador. En el libro básico hay 10 tipos de depredador o 11. En los suplementos hay 2 o 3 más. Aquí, como he querido reflejar esta idea de que el personaje es un bruja frío que se mantiene bajo control, que intenta no perder la calma, no cazar violentamente, tal, he puesto bolsero. Eso significa que caza utilizando, comprando la sangre, o quizás tiene contactos en el hospital, o quizás tiene algún tipo de relación con los bajos fondos que sacan sangre de una ambulancia o lo que sea. Aquí esto lo he considerado como una forma el personaje gana la sangre o se cobra sus trabajos en parte en sangre. Esto te permite, aquí nos daban a elegir una disciplina entre 2. Perdón. Le puse un punto en ofuscación. Me parecía chulo que tuviera un punto en ofuscación. El personaje, el bruja, que no fuera... Le sirve además bastante en su trabajo, ¿no? Para mantener la discreción entrando en los sitios sin llamar la atención. Y además nos daba este estilo de caza, nos daba el mérito garganta de hierro, que vale 3 puntos. Se lo he puesto aquí en tajas. Y ya está. Y
te daba enemigo, como diciendo que el personaje ha llamado la atención de alguien, ¿no? Quizás sea excesivamente al hacerlo haya buscado se haya buscado un enemigo en la red de distribución de esa sangre. Eso queda por definir y depende del jugador luego o con relación al narrador decidir quién es ese enemigo. Entonces volvemos a las ventajas. Aquí tenías que repartir 7 puntos de ventajas y 2 puntos en defectos. Esto se diferencia de las ediciones anteriores en que realmente tienes que elegir defectos, no es opcional. Estos 7 puntos que se suman de ventajas a los 3 que ya he recibido por Garganta de Hierro, he hecho un reparto bastante estándar, ¿no? He puesto recursos 2, posición 2, que reflejaría su estatus como sabueso. Contactos siempre son muy útiles, podrían reflejar esa red de contactos entre los hospitales, por ejemplo, o en la morgue. Y un refugio, un punto que es refugio discreto, no muy importante, no muy seguro, pero que ya es un lugar para él en el cual esconderse si hay problemas. Aquí en esta ficha además está guay porque viene ya incluida la prohibición de clan en esta ficha traducida por No Solo Roll, que es editable. Tenéis en su página web, Biblioteca Oscura. Y este es el último proceso, quizás en la parte más importante, más complicada o más compleja, que es elegir las convicciones y las piedras de toque. Yo le he puesto, tienes que ponerle de 1 a 3 convicciones. Yo le puse 2. Por ejemplo, todo el mundo tiene un precio. Es relacionado con su pasado en las cloacas de un partido, limpiando la corrupción. Y la información es poder, como diciendo, para él, uno de sus principales, relacionado también quizás con su clan en su aspecto más académico, pero también con esa idea de que cuanto más información obtiene como sabueso, más poder consigue y más se acerca a su objetivo de convertirse en el sabueso de la ciudad, el primogénito bruja de esa ciudad, ¿no? Y eso se relaciona también con su ambición y deseo. Y esto es algo que vale la pena pensar y dedicarle tiempo porque va a definir bastante la forma de interpretar el personaje. No es algo que haya que asignarle puntos ni definir en la ficha de una forma exhaustiva, pero esas convicciones, esas piedras de toque, ese deseo y esa motivación le van a dar mucha profundidad al personaje si se eligen bien, ¿no? Yo creo que en este personaje permite explicar por qué siguen la camarilla pese a ser el miembro más un sabueso, ¿no? Que se ensucia las manos continuamente y ser un miembro de un clan bastante desprestigiado, ¿no? Considerado como la canalla o como la chusma por los altos clanes de la camarilla. Y luego, pues, con el último nos dan puntos de experiencia a los neonatos, personajes de entre 15 y 20 años aproximadamente, que suelen ser los que interpretan los jugadores en este juego. No, llevan un tiempo como vampiros, pero no nos han abrazado ayer. Les dan 15 puntos de experiencia. Y aquí nos dan la tabla de costes. Yo, como lo quería hacer sencillo, no me compliqué, le puse 2 puntos en disciplinas. Suponiendo que hasta ahora solo tuviera 2 puntos de agilidad y 1 en presencia, lo que pagué fue con 5 puntos el primer punto de potencia y con 10 el segundo punto de potencia. Entonces ya tienes un personaje bastante bueno en combate. Y yo creo que es un personaje bastante equilibrado y bastante redondo. O sea, que tiene juego en lo social, en el combate, que también puede investigar y ser determinante en una trama más de diplomacia o política. Tiene 3 puntos en política, especial en diplomacia, tiene investigación, tal. Es un personaje que a mí me gusta porque está muy equilibrado, y tanto en las disciplinas como en los atributos y en las habilidades. Entonces, no es especialista en nada, no es el personaje de combate más duro que te puedes hacer, no es el personaje social más afilado, no tiene 4 puntos en carisma o 4 puntos en manipulación, pero tiene habilidades en carisma, en persuasión, en subterfugio, en perspicacia y tal. Y lo mismo se puede hacer en el combate, ¿no? Tiene puntos en fuerza, puntos en pelea, tiene potencia 2, tiene celeridad y tal. Entonces yo creo que es un personaje muy chulo para jugar.
Como toque final, tienes que ponerle la humanidad a 7, que es la humanidad estándar. Algunos tipos de depredador la suben a 8, otros la bajan a 6, pero en general casi todos los personajes empiezan con una humanidad de 7, que refleja el contacto que el no muerto, el vampiro, pese a haber fallecido, todavía mantiene con su lado humano. Esa humanidad que se va erosionando, pero que el personaje tiene que tratar de cuidar. Y por eso están estas piedras de toque, que son personas, y estas convicciones, que son códigos de conducta que el personaje tiene. Y esto es todo. Esto sería un personaje de ejemplo, bruja de vampiro quinta edición. Aquí están tablas de puntos de experiencia que, si os fijáis, podéis ponerle con esos puntos de experiencia habilidades o atributos. Yo he puesto disciplinas porque pensaba que en ese momento potencia le iría bien al personaje. Yo espero que os haya gustado esta guía, este tutorial de cómo hacer un personaje, y si os ha gustado, grabaré más. Muchas gracias a todos, gracias por ver el vídeo, y si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios, intentaré resolverla. Adiós.